Después de ver sobre la definición de la derivada y sus teoremas, te estarás preguntando para qué nos puede servir todo esto. En este vídeo veremos una aplicación para que puedas ver otros usos de la derivada. Uno de los problemas que nos podemos topar en nuestra vida diaria son los de optimización. ¿En qué consisten? La descripción matemática es que es la búsqueda de los valores máximos y mínimos de una función. En la vida real nos encontramos con este tipo de ejemplos. Una empresa desea fabricar una caja con un volumen de 400 centímetros cúbicos que esté abierta en la parte superior y tenga el doble de altura que de anchura a partir de la mínima cantidad de material. Para mostrarte cómo optimizar a través de las derivadas, te mostraremos un ejemplo con una función polinomial de tercer grado, con el objetivo de que aprendas cuáles son los pasos para encontrar los máximos y mínimos. Te lo mostraremos a través de esta función, en la que f de x es igual a 2/3 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Esto lo haremos a partir de la prueba de la primera derivada que nos va a permitir encontrar los máximos y mínimos. Para ello, lo primero es calcular la primera derivada, que en este caso es 2x al cuadrado menos 6. En segundo lugar, encontraremos los ceros de esta primera derivada. Entonces, igualamos a 0, sacamos factor común, y en este caso habrá una x que valdrá 0 y otra que valdrá 3. Estos dos puntos son los puntos críticos. En tercer lugar, evaluaremos los puntos críticos en la función principal y obtenemos que cuando x vale 0, y vale 2. Para cuando x vale 3, y vale menos 7. Veamos esos puntos en la gráfica. Como puedes observar, son los dos vértices que nos podemos encontrar en este caso y que pueden ser máximos y mínimos. Te mostraremos la lista de términos clave, que hasta ahora son puntos críticos y máximos y mínimos. Puedes pausar el vídeo aquí para investigar un poco más sobre ellos. Para ver cuáles son los máximos y mínimos, te lo explicaremos a continuación. El siguiente paso será determinar los signos de la derivada de la función. Para ello, trazamos una recta, en la que señalaremos los dos puntos críticos en x que nos salieron. En este caso, 0 y 3. Evaluaremos los puntos que van de 3 hacia el infinito, que están entre 0 y 3, y los que van de 0 al infinito negativo, para determinar cuáles son los signos del resultado de y. En este caso, los signos son más, menos y más. Para calcular los máximos y mínimos utilizaremos el teorema de la prueba de la primera derivada, que dice que si la derivada de f de x cambia de positiva a negativa en c, entonces f de c es un máximo relativo. Si la derivada de f de x cambia de negativo a positivo en c, entonces f de c es un mínimo relativo. Si la derivada de f de x tiene el mismo signo algebraico a cada lado de c, entonces f de c no es un extremo. Veamos los puntos. En este caso tenemos que cuando x vale 0 es un máximo porque, como puedes observar, va desde positivos hacia negativos. Y en el punto 3 va desde negativos hacia positivos, por lo tanto es un mínimo. Veamos las gráficas a ver qué nos dicen. Como puedes observar, la gráfica de la derivada de la función es una parábola. Si graficamos las dos líneas que nos salen en los puntos de x, nos encontramos con los vértices máximo y mínimo de la función. Y en la gráfica de la derivada nos topamos con el cruce de la función con el eje las x. Pero, ¿qué pasa cuando vemos la segunda derivada? Veámoslo. Calculamos la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada es 4x menos 6. Ahora calculamos los ceros de la segunda derivada. En este caso, cuando y vale 0, x vale 6 cuartos. Buscamos esos puntos en las gráficas anteriores. Como puedes observar, para la gráfica de la función principal es el punto de inflexión. Para la gráfica de la primera derivada es el vértice. ¿A qué te suena el punto de inflexión? Si lo buscas, puedes encontrarte que es el punto en el que varía la concavidad de una función. Veamos cómo cambia la concavidad con el teorema de la prueba de la segunda derivada. Primero calcularemos los signos de la función de la segunda derivada,
En este caso, de igual manera que antes, buscamos un número que se encuentre desde 6/4 hacia infinito positivo y de 6/4 hacia el infinito negativo. Nos encontramos que los números que están a la derecha de este punto son positivos y los que están a la izquierda de este punto son negativos. Ahora observemos la gráfica de la segunda derivada de la función. Si dibujamos una recta en el valor de x igual a 6/4, nos encontramos que representa el cruce con el eje de las x. Esto es cuando la segunda derivada de la función cambia de signos negativos a positivos o viceversa para y. Entonces, aplicamos el teorema de la segunda derivada para determinar la concavidad de la función principal. Si la segunda derivada de f de x es positiva para toda x en a, b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre ab. Si la segunda derivada de f de x es menor a 0 para toda x en a, b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. En la parte izquierda del punto tenemos que los valores de la segunda derivada de f de x son negativos, por lo tanto en la función principal va a ser cóncava hacia abajo. Los valores hacia la derecha desde este punto de la segunda derivada de f de x son positivos. Por lo tanto, en la gráfica de la función principal, a la derecha de ese punto va a ser cóncava hacia arriba. Por otro lado, mediante la prueba de la segunda derivada, también podemos deducir dónde estarán los máximos relativos y mínimos relativos con respecto al punto crítico, en el que la prueba de la segunda derivada nos dice que se hace un punto crítico consecuente de la segunda derivada de las funciones, entonces si la segunda derivada evaluada en c es mayor a 0, entonces la función tiene un mínimo relativo en c, f de c. Si la segunda derivada evaluada en c es menor a 0, entonces la función tiene un máximo relativo en c, f de c. Ahora observemos la gráfica. Se ve increíble, ¿verdad? ¿Puedes identificar todos los puntos? Inténtalo. La optimización la podemos usar en la vida cotidiana. Generalmente lo usan las áreas económicas y comerciales. Como ya dijimos al principio, podemos usar lo que vimos para calcular las dimensiones de un producto con determinadas características según el material disponible, o en análisis más complejos de otras áreas, como por ejemplo en estudios epidemiológicos, donde se dispone de una función que describe la propagación de una enfermedad según el número de días, y se necesita saber en cuántos días se infectará el máximo de la población. O para cálculos de la vida diaria, donde una persona desea saber qué tan lejos debe movilizarse para llegar a su destino en menor tiempo posible. Pero, ¿qué es lo que necesitas para hacer la optimización? Básicamente necesitas una función que describa la relación entre las dos variables de dependencia. A continuación, te resumiremos todos los pasos que utilizamos para calcular los puntos máximos y mínimos y la concavidad. En primer lugar, para la prueba de la primera derivada, nuestro objetivo era extraer los máximos y mínimos. Primero se deriva la función. Luego se buscan los ceros de la primera derivada de la función. Después se calculan los valores de f de x para los ceros de la primera derivada de la función. Después se establecen los signos de la primera derivada y finalmente se aplica el teorema correspondiente. Para la prueba de la segunda derivada, nuestro objetivo era determinar la concavidad de la función. Como primer paso teníamos que calcular la segunda derivada de la función. Después buscar los ceros de la segunda derivada de la función. Luego calcular el valor de f de x en los ceros de la segunda derivada de la función. Después establecer los signos de la segunda derivada de la función y finalmente aplicar el teorema correspondiente.